tentación que enfrentamos durante la semana. Hoy los pastores Camilo y Elisa Madrid tienen una palabra que refrescará tu vida. Aquí iniciamos Iglesia al Aire. Por acompañarnos. Mi nombre es Adriana Izaguirre, en nombre de la hermana Elisa Maya. Reciban la más cordial bienvenida a su programa Iglesia al Aire. Es un placer estar con ustedes nuevamente este domingo. Tenemos la compañía aquí de David Absalón Ortiz Barrera. Tengo 17 años y soy estudiante del Instituto Bíblico Internacional Shalom. Ok, bienvenido, Absa. Esperamos que este día sea de bendición para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan. Traemos un tema bien interesante que queremos que usted oiga. Tenemos algo muy importante que compartirle. Le agradeceríamos si nos comparte por ahí en su página los teléfonos en cabina 656-779-9924. Y el WhatsApp 656-120-6040. Estamos aquí oyendo. Si usted tiene algo que comentar, si usted tiene algo que quiera aportar sobre lo que vamos a estar hablando, entonces esperamos sus comentarios. Vamos a iniciar, le voy a pedir a Absalón que iniciemos con una oración. Vamos a iniciar con una pequeña oración para dar inicio al tema de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, por este clima, Padre, porque nos has llenado de bendiciones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses, Señor, que hables a través de nosotros, Señor, que nos des la palabra necesaria, Señor. Te pedimos, Señor, que las personas que nos estén sintonizando, Señor, puedan escuchar tu mensaje con claridad, Señor, que no haya ninguna distracción, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de Absa. Estamos contentos de poder estar aquí en esta mañana. Así que, ¿cuál es el tema, Absa, que traemos en esta mañana? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Algo tan importante, tan sencillo que hemos visto tantas veces y que hemos oído en todos lados, ¿verdad? Desde que somos niños nos dice, arrepiéntete y pídele perdón a tu hermanito porque le pegaste. ¿Qué es el arrepentimiento? Según el diccionario secular, es el sentimiento de una persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Es el pesar que siente una persona por algo que ha hecho, dicho o simplemente ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado comportamiento. La palabra de Dios que nos dice en 2 de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor por medio de esta porción de la palabra? Desde tiempos memorables bíblicos podemos ver que se nos habla del arrepentimiento. Desde que el pueblo fue sacado de Egipto, vemos viendo acciones que nos llevan a poder arrepentirnos de lo que vamos haciendo mal. Cuando Jesús predicó sobre la tierra, él hablaba sobre el arrepentimiento muy duramente, ¿verdad? Muchas veces hemos leído en la palabra que se hablaba duro y directo sobre la forma de vida que nosotros debíamos de tener. Sí, el apóstol Juan también fue uno de los que predicaba arrepentimiento a las personas. Les hablaba de una manera dura, ahorita lo comentaban. El Señor creo que es lo que más desea de un pecador, ¿no? El arrepentimiento, que vuelva hacia Él. Ok, podemos ver también en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Recordamos que en la palabra, ¿verdad? Cuando vemos ahí en Lucas 3:7, ahora hemos tratado de ser un poco más blandos en cuando predicamos sobre el arrepentimiento, cuando le hablamos a alguien de que debemos arrepentirnos de las cosas que hacemos mal.
Pero en esos tiempos no les hablaban así tan suavecito. Ahí está la prueba en Lucas que les decía generación de víboras, ¿verdad? Entonces la gente, aún así, aún hablándoles tan directamente, aún como les decían, como les daban el mensaje, como les compartían el mensaje, aún así la gente seguía a todos estos predicadores porque se daban cuenta que la condición en la que ellos estaban viviendo no les iba dejando nada bueno para su vida. ¿Absa? Sí, algo que me llamó la atención que dijo la hermana, ¿cómo es que a pesar de que se predicaba una palabra tan dura, estas personas seguían a Juan el Bautista, a Jesús? ¿Cómo es posible? Y ahí es donde entra el Espíritu Santo, ¿no? Trayendo convicción, el Espíritu Santo con esa espada que entra a los corazones de las personas, que discierne los pensamientos, que cambia totalmente la vida de las personas. Es necesario hablar de una forma dura, una forma blandita, sería como más que nada acariciándoles, ¿no? Su pecado y no trae ningún fruto bueno, podríamos decir. Cuando queremos que haya un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Debemos de recordar primero que nada que nosotros podemos compartir la palabra, pero el que da el arrepentimiento es Dios, ¿verdad? Nosotros podemos compartir el mensaje. Mira, cuando tú le hablas a alguien sobre el arrepentimiento, primero que nada influyen ciertas cosas, ¿verdad? Si la persona la conoces, si es alguien de tu entera confianza, si estás parado en un púlpito predicando sobre el arrepentimiento o simplemente Dios pone a esa persona delante de ti para que tú le hables de la condición en la que está viviendo. Hay diferentes formas de predicar sobre el arrepentimiento, pero cuando nosotros lo oímos, y ahora voy a regresar un poco en mi vida, ¿verdad? En mi condición que yo tenía, cuando yo he tenido dos facetas muy importantes en mi vida en las que he tenido que voltear hacia atrás y decidir qué es lo que voy a hacer de mi vida. En estas dos fases importantes en mi vida, yo he tenido que arrepentirme de lo que yo estaba haciendo y voltear a ver lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere que yo haga de mi vida. La primera faceta fue cuando yo tenía 22 años, mi hija Vanessa estaba pequeña y yo vivía de un modo que no era muy agradable para Dios. Mis papás ya eran cristianos y yo estoy segura y consciente de que mis papás, mis hermanos que ya eran cristianos en ese momento, ellos oraban por mí, por mi vida. Aún así, yo siendo joven, y cuando uno es joven, toma a veces algunas malas decisiones. Yo decidí casarme, dejé la universidad y todo ese tipo de malas decisiones me fue llevando a vivir de un modo que no era muy agradable para Dios. Ahí viene el primer encuentro que yo tengo con Dios. Viene la primera vez que yo escucho hablar de la palabra y puedo entenderla, ¿verdad? Porque ya la había oído. Desde que mis papás se convirtieron a los caminos de Dios, yo había escuchado de la palabra y entendía someramente lo que era el pecado, pero no entendía que tenía que arrepentirme, que tenía que cambiar mi vida. Yo entendía que Dios podía hacer grandes cosas, porque eso fue lo que mis papás me mostraron. Yo vi el cambio de vida que mis papás tuvieron, yo vi el cambio de vida que mi hermano tuvo. Yo vi muchas cosas, pero en mí no cabía todavía el entendimiento para saber que yo tenía que arrepentirme de la forma en la que yo vivía. Cuando yo vengo y conozco a ese Señor, a ese Dios, a ese Padre amoroso, a ese Padre que te hace olvidar y dejar todo lo que tú estabas haciendo, toda esa forma de vida que tú tenías antes, es cuando yo puedo comprender la importancia del arrepentimiento. Esa fue la primera vez, ese fue mi primer encuentro que yo tuve con Dios, cuando comprendí que mi forma de vida no era agradable para Dios, cuando comprendí que la forma en la que yo estaba viviendo, en la forma que yo estaba conduciéndome, en la forma que yo llevaba a mi hija, la vida que yo iba arrastrando a mi hija, no era lo correcto y no era el plan que Dios tenía para mi vida. Fue cuando yo entendí y pude conocer del arrepentimiento. Viene la primera faceta de mi vida en donde yo tengo ese encuentro con Dios y le digo, Señor, perdóname porque sé que estoy fallando en esto, sé que estoy fallando en esto otro. Y el Señor tuvo misericordia de mí y el Señor me rescató. Viene otra segunda fase donde por circunstancias no muy agradables yo me retiro de los caminos del Señor y viene otro proceso diferente y viene
otras cosas diferentes que hice y vienen muchas cosas a mi vida que hasta el día de hoy tengo que lidiar con ellas. Viene el proceso de mi divorcio y vienen muchas cosas que viví. Y viene el arrepentirme nuevamente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Siento que la primera vez fue algo más sencillo, la primera vez fue algo más por encimita, porque aún no tenía el verdadero conocimiento de las cosas de Dios. Cuando viene la caída y te tienes que levantar, uno, es mucho más difícil hacerlo, porque las cosas y los errores que cometes, ya muchas veces los cometes con la conciencia, sabiendo que lo que estás haciendo está mal hecho. ¿Quieres comentar algo? Sí, perdón. Quiero comentar esto que en 2 Corintios 7:10 se nos habla sobre la tristeza que es según Dios. Eso creo que es clave, ¿no? Para entender el arrepentimiento. La persona que se arrepiente verdaderamente siente esta tristeza por haber pecado contra Dios y no porque fue descubierto su pecado. En el momento en que se nos está predicando la palabra, hay una sensación dentro de nosotros, ¿no? Que nos hace sentir, no sé, como que impuros, no sé, hay una, ¿cómo llamarlo? Una incomodidad dentro de nuestro ser que nos dice, estás haciendo algo malo, estás cayendo en estas cosas. Y es cuando en nuestra mente se produce un cambio, ¿no? Un cambio de mentalidad en cuanto al pecado. Quiero leerles esta definición de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos y actitud hacia el pecado y la justicia y un cambio de corazón. Ok, y el arrepentimiento no tiene estatus social, no tiene estatus racial, no tiene nada, ¿verdad? El arrepentimiento, yo creo que como todos hemos pecado, el arrepentimiento es para todos. Todos los que consideramos a Dios en nuestra vida, tenemos que tener que pasar por esta fase del arrepentimiento. Todos los que sabemos o entendemos que hemos cometido en nuestra vida errores, tenemos que pasar por eso. No hay un solo seguidor de Jesús que diga, yo no me tuve que arrepentir de nada, ¿verdad? No hay alguien que crea en Dios que no tenga nada de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes al conocimiento, cuando tú empiezas a conocer lo que está mal, lo que tú a lo mejor pensabas que era normal en tu vida, lo que tú creciste viendo en tu casa, lo que tú aprendiste a hacer en tu casa, entonces cuando tú vienes y entiendes que esas cosas que se hacían por costumbre, por herencia, por lo que tú quieras, es algo que no está bien y te tienes que arrepentir de eso. Entonces ahí estás conociendo verdaderamente a Dios. Entonces no hay ninguna persona que se haya acercado a Dios, no hay ninguna persona que haya conocido de Dios que no tenga algo de qué arrepentirse. Creo que es parte del proceso de acercarte a Dios, del trabajo que Dios va haciendo en ti, porque te empieza a redarguir. Dios empieza a trabajar en ti, esto te empieza a conmover, te empieza a hacer mella, a hacer ruidito en ti. Entonces, tienes que arrepentirte. Es una parte del proceso que todos tenemos que pasar y es una de las principales partes, ¿verdad? Porque mientras nosotros no creamos que algo estamos haciendo mal, entonces pensaríamos, por ende, que no tenemos nada de qué arrepentirnos. En Romanos se nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un versículo clave también para entender esto. Todos somos pecadores, fuimos pecadores. Todos en algún momento de nuestra vida cometimos algún error, nadie se salva de esto. En la Biblia se nos dice miles de veces que Dios es el santo, Dios es perfecto. Y es una parte fundamental, ¿no? Reconocer que somos pecadores, a veces que el orgullo, yo qué sé, la vanidad. No, es que hacemos buenas obras. No, es que yo he hecho esto, yo he ayudado a personas, pero yo soy mejor que aquella persona. Pero no es una comparación con las personas que están aquí, porque igual las personas que vemos en nuestro día a día son pecadores. La verdadera comparación que tenemos que hacer es con Dios, ¿no? Elevar nuestra Nuestro definición de lo que estándar. es bueno a lo que realmente Dios cree que es bueno.
Dice Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente, y lo vemos, ¿verdad? Ahorita mucha gente rica que intenta sentirse bien, a lo mejor donando dinero para una campaña o donando dinero para niños con cáncer o haciendo obras de beneficencia, es parte del arrepentimiento que tienen, pero en verdad, mientras no haya ese arrepentimiento genuino delante de Dios, mientras nosotros no le confesemos a Dios nuestros pecados, mientras no intentemos cambiar nuestra vida, porque Dios es lo que ve, ¿verdad? Y dice la porción que acabo de leer en Hechos 3:19, dice, para que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿qué nos trae el no arrepentirnos? ¿Qué es lo que cargamos cada día cuando no nos arrepentimos? Pues tenemos las cargas del pasado, ¿no? El sentimiento de falla hacia personas, hacia Dios. Traemos cosas que realmente nos atan, ¿no? Nos bajan el ánimo, yo qué sé. Ok. Tenemos algunos saludos aquí en la página y las personas que nos están viendo. Araceli, un saludo, hermosa. Saludos. Pati Carrillo, es la mamá de Absalón, por eso la saluda Absalón. Pati Carrillo, una de mis vecinitas, bendiciones. Ivette Flores, una compañera del trabajo, bendiciones, hermosa. María Enríquez, una compañera también de mi trabajo, un abrazo, José, a donde estés, hermosa, te quiero mucho y sabes que te admiro mucho y he estado orando mucho por ti. Elizabeth Trejo, Dios les bendiga, bendiciones, hermana, gracias por sintonizarnos en esta mañana tan temprano. Elizabeth también es la tía de Absalón, trae porra, Absa. Dice, Dios les bendiga, les amamos mucho, chicos, gracias por lo de chicos, ¿verdad? Saludos. Dice Connie Loera, así es, amados, arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que recibamos de Él perdón, bendición y vida eterna. Dios les bendiga, amén. Estamos contentos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria y Jorge Barrera, les digo que trae porra Absalón, es la abuelita de Absa. Un saludo, mi hermana. Dios los bendiga, gracias por estarnos escuchando. Pati, buenos días, bendiciones, mi hermano Rubén, te amo, hermano, gracias por escucharnos. El arrepentimiento, continuamos entonces, quedamos que dice, entonces, lo que me llama la atención, continuando con Hechos 3:19, fíjese qué bonito, ¿verdad? Porque ahí dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, dice borrados. No dice para que yo los guarde o para que yo los tenga ahí en un lado o para usarlos cuando yo los necesite o no dice eso, ¿verdad? La palabra dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados. Esa es la primera cosa hermosa que nos dice, la primera promesa que el Señor nos está dando en su palabra, ¿verdad? Que nuestros pecados van a ser borrados. Cuando hacen muchos chistes y todo de que las mujeres tenemos una memoria que procesamos mucha información, ¿verdad? Perdón. Sí, se nos dice que las mujeres, ¿verdad? Siempre recuerdan las cosas malas, pero realmente creo que el amor de Dios no actúa, ¿no? En estas situaciones. Cuando el amor de Dios baja en la vida de una persona, realmente están ahí los pecados, ¿verdad? No somos como que, no nos da una amnesia en nuestra mentalidad. Obviamente siempre va a estar ahí, pero el Señor sana, ¿no? Las heridas, sana los pensamientos, guarda nuestros pensamientos. Perdón, hermano, se me resecó un poquito la garganta. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados. Entonces les decía, las mujeres siempre tenemos una memoria muy buena, ¿verdad? Un CPU con muchos megas y gigas y de todo. Y cuando se da la oportunidad, ¿verdad? Decimos, es el momento, utilízalo. Y traemos gracias, hermano.
Traemos a memoria aquello que nos va a servir para recriminar, ¿verdad? Pero la palabra dice que van a ser borrados nuestros pecados, o sea, nos está dando la promesa de que todo eso que nosotros hicimos va a quedar en el pasado, que esos pecados van a estar borrados, ¿verdad? Que no van a venir a memoria jamás. Y esto es algo hermoso, es una promesa hermosa, es algo que el Señor nos está dando como un regalo. Pero ¿qué tengo que hacer yo para poder recibir este regalo? Arrepentirnos, creer en el Señor, saber que Él es un Padre amoroso, que no está para juzgar, bueno, está para juzgarnos, pero Él no lo hace, ¿no? Él tiene todo el derecho de hacerlo, pero no lo hace, es lo maravilloso de Dios. Dice la segunda parte de ese texto, arrepiéntanse, que es el tema que estamos tratando, pero también nos está pidiendo otra cosa. Dice, y vuélvanse a Dios. ¿Qué quiere decir vuélvanse a Dios? ¿Qué quiere decir regresar a donde hemos salido, regresar al creador que tenemos, regresar a la persona que nos creó, a la persona que quiere lo mejor para nosotros? Dice, vuélvanse a Dios. Cuando nosotros leemos la historia del hijo pródigo, podemos encontrar muchas cosas hermosas en esa parábola, ¿verdad? Y de hecho en la mañana veníamos Absalón y su servidora comentando sobre la parábola del hijo pródigo y nos encontrábamos aquí algunos puntos importantes sobre él. Uno, el hijo pródigo va y vive una vida a lo mejor como él la quiso vivir, ¿verdad? Porque él escogió, nadie le dijo, tú tienes que vivir de este modo, no, fue la vida que él eligió vivir. Uno, fue una decisión que él había tomado, él tomó lo que su padre le dio y fue a despilfarrarlo y fue a gastarlo y fue a vivir de la forma en la que él vivió. Muchas veces nosotros intentamos culpar a alguien más de la forma en la que nosotros vivimos. Muchas veces decimos, a mí me pasó esto porque mis papás fueron así. O justificamos también a las personas que están a nuestro alrededor diciendo, no, es que tiene razón de ser así porque él vivió esto con sus papás. Cuando nosotros vemos que una persona lleva un modo de vida que no es agradable a los ojos de Dios, no tanto a nosotros, ¿verdad? Porque a veces somos muy buenos para juzgar y criticar lo que no nos agrada de los demás, pero no es eso lo que nos debe enfocar. Lo que nos debe enfocar a nosotros es cuando nosotros vemos a alguien. Cuando yo veo, por ejemplo, a una persona allá afuera, a un vagabundo, a una persona que anda ahí borracha por las calles en peligro de que le pase algo, lo que debemos de sentir es tristeza, es pena por esa persona. No debemos de sentir, pues quién sabe qué habrá hecho, ¿verdad? Porque está así, pues anda ahí de borrachillo o algo así. No, lo que nos debe atañer y lo que nosotros debemos de tener es el amor de Dios en nuestros corazones para decir, ojalá y esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse de los errores que ha cometido y pueda llegar a reencontrarse nuevamente con Dios, porque eso es lo que nos dice la palabra. Primero nos da la promesa de que nuestros pecados van a ser borrados, pero ¿qué tengo yo que hacer para que mi pecado sea borrado? Y lo primero que me pide es arrepentirme. Ahora, ¿cómo puedo arrepentirme de mis pecados? Confesándolos, dejando el pecado, es algo vital, ¿no? ¿De qué sirve pedir perdón si vas a volver siempre a hacer lo mismo, ¿no? Tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio ¿qué más? En cuanto a lo que nos parece que es el pecado, tiene que haber un cambio, es algo esencial, un cambio. Ok, tenemos ya otras personas aquí que nos están viendo. Guadalupe López dice, gracias por la oportunidad que tengo de ver esos hermosos estudios. Muchas gracias, hermosa, que Dios te bendiga. Angélica Izaguirre, mi hermana pastora, bendiciones. Gloria, la esposa de mi copastor, bendiciones. Te quiero mucho, Gloria. Hermana, buen día, bendiciones. Lo que voy a compartir esta mañana, bueno, para el Señor no hay casualidades, el Señor no se equivoca y si algo de lo que comentemos puede complementar el tema que tú vas a dar, pues eso sería de gran bendición para nosotros. Samuel, un saludo, amigo, te quiero mucho, te mando un abrazo y acuérdate lo que hemos platicado ya tantas veces, ¿verdad? Dice entonces, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. En la definición de arrepentimiento, nosotros leíamos que es el sentimiento de una persona que se arrepiente
¿De qué? De haber hecho, dicho y algo más, ¿verdad? Haber dejado de hacer algo también. ¿Cuántas veces tenemos que hacer algo y decimos, yo me arrepiento todos los días cuando llego tarde al trabajo y digo, debí de haberme levantado más temprano, ¿verdad? Es por algo que dejé de hacer, es por algo que yo tenía que haber hecho y no lo hice, o en lugar de apurarme me puse a chatear o me puse a ver algo en el celular y ya me entretuve, y cuando llego ya tarde al trabajo digo, ay, ya llegué tarde otra vez, y digo, no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque a veces no es nada más lo que hiciste, es también lo que tú has dejado de hacer o palabras que has dicho que han lastimado a una persona. Cuando sucede este tipo de cuestiones, y se ha visto tanto que familias se rompen simplemente por malos comentarios, por críticas, porque se juzgan unos a otros. A veces nuestra lengua, en lugar de ser de bendición para las personas, lleva otras cosas que no debe. Nuestra lengua debe de ser para bendecir a los demás, que no tengamos nada dicho de lo que podamos arrepentirnos. Por eso debemos de ser tan cuidadosos en todos los aspectos de nuestra vida, y no nada más como cristianos, como personas, de cuidarnos de no lastimar a las personas que están alrededor de nosotros, de cuidarnos de no lastimar a todo aquel que nos ve como algo más grande. Por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué palabras nosotros estamos dando a nuestros hijos? Algo de lo que tengamos que arrepentirnos después. Y bueno, si ya has llevado esa conducta, si ya has llevado esa vida, si has seguido por ese camino, aún sabiendo que eso no está bien. Les voy a dar un ejemplo así bien rápido. El rey David, viene su pecado y luego intenta, ¿cómo dicen? Destapa un hoyo para tapar otro. O sea, un pecado lo lleva a otro pecado y luego de ese pecado hace otra cosa y así se va, ¿verdad? ¿Qué tuvo que pasar para que David pudiera darse cuenta o entender la condición pecaminosa en la que él vivía? ¿Qué fue lo que tuvo que pasar para que él pudiera abrir sus ojos y ver? Porque no fue como que aceptara la primera, sino, pues sí, estoy mal, ¿verdad? Viendo todo lo que estaba haciendo, viendo todas las consecuencias de las cosas que había hecho. Tuvo que esperar hasta que alguien más viniera y lo evidenciara sobre lo que él estaba haciendo. Y qué vergüenza, ¿no, hermano? Que alguien más tenga que venir a decirte, oye, pues mira, tú estás haciendo esto, ¿ah? Imagínate qué vergüenza que alguien te pare y te diga, oye, pues tú estás haciendo esto y estás mal, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad en verdad de acercarnos al Señor en nuestra intimidad, arrodillarnos y pedirle al Señor que nos perdone. Qué vergüenza que tengamos que enfrentarnos a que otras personas, más si son nuestros hijos o personas a las que nosotros queremos, que es lo que siempre cuidamos más, el testimonio que nosotros les damos a nuestros hijos, que el testimonio que nosotros les queremos dar a nuestros padres. Cuando el rey David eh, lleva su vida de un modo en el que pueden ver que no hay arrepentimiento, porque yo leo y tantas veces nos han predicado sobre esa porción, tantas veces hemos leído la historia y tanto se usa para tantas cosas, pero yo lo que veo es que si por él solo hubiera seguido con esa conducta, hubiera seguido haciendo más cosas y más cosas y más pecados para intentar tapar. Por eso el Señor tuvo que poner a alguien que viniera y le dijera, hey, estás haciendo esto mal, esto está mal en ti, te estás equivocando aquí. Y muchas veces nosotros en nuestra vida seguimos caminando como si nada pasara, seguimos haciendo como que nada pasa, seguimos yendo por la vida lastimando a las personas y no nos interesa y no nos importa seguir caminando y hacer daño a la gente. No nos importa ver que estamos lastimando a la gente y no hacemos nada por cambiar esas conductas. Debemos arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo. No esperemos a que alguien venga y nos diga, oye, estás haciendo esto mal, cuando nosotros mismos en nuestra mente sabemos cuáles son los errores que nosotros estamos teniendo. Nosotros podemos darnos cuenta y no estamos hablando de que agarre yo la Biblia y vea lo que está mal. Las reglas que están mal, yo se los he dicho a mis jóvenes y aquí está Absalón que no me va a dejar mentir.
Yo siempre les digo, lo que está mal dentro de la iglesia está mal fuera de ella. Las leyes que rigen en las iglesias son las mismas leyes que rigen a las ciudades. Entonces, lo que está mal afuera, llámese adulterio, fornicación, llámese pecado, robar, mentir, lo que está mal y se pena allá afuera también es penado dentro de la iglesia. Entonces, las reglas que sirven dentro de la iglesia obviamente te van a servir fuera de ella. Así, algo que me llamó la atención en lo que estaba hablando ahorita era de que, ¿por qué esperar a que una persona traiga palabra de Dios y te confronte? Algo que pues no me fascina del todo es que el pecado te cega, ¿no? O sea, comienzas con un pecado pequeño y donde cuando menos te das cuenta estás como el hijo pródigo, ¿no? Y cuidando ya cerdos en un trabajo deshonroso. Realmente es como una caída en picada. O sea, si no te frenas, tarde o temprano vas a caer más recio, más recio, más recio, más recio. Y algo que me encanta de David en su arrepentimiento es que dice, contra ti yo he pecado. No le echa la culpa a Eva, no es el típico Adán que, no, fue mi esposa o fue mi situación económica la que Ella me estaba hizo... muy bonita, ¿no? Por eso la volteé a ver. o fueron mis padres los que me hicieron pecar, o fue el momento, ¿me entienden? Casi siempre le echamos la excusa a lo que nos rodea, pero es lo que me encanta de David. Contra ti he pecado. Esa es la tristeza que viene de parte de Dios. Es algo que... Ahora, vamos a contrarrestar lo que nos decía arriba en Hechos 3:19, ¿verdad? Para que sus pecados sean borrados. Vamos a contrarrestarlo con Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios? Quien encubre su pecado jamás prosperará. Bueno, primero hablamos de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios va a borrar todos nuestros pecados. Pero ¿qué pasa cuando yo sigo encubriendo mi pecado? Cuando yo sé que estoy pecando, sé que estoy mal, y no quiero dejar esa vida que yo vivo. Dice, quien encubre su pecado, ¿qué pasa? Jamás va a prosperar. Y fíjese, o sea, lo que nos dice aquí la palabra, no nos está hablando de dinero, no nos está hablando de dinero, aunque sí puede venir la desgracia económica a causa de esto. Pero dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. ¿En qué aspectos de mi vida viene el pecado a ser mella? ¿En qué aspectos de lo que yo vivo, de lo que yo tengo que hacer, de mis planes a futuro, viene el pecado a truncarme como persona? Jamás prosperará. ¿Cómo puedes prosperar si no pecas? Bueno, cuando tú intentas caminar de una forma recta y ser recto, no nada más delante de la gente, sino delante de los ojos de Dios, y caminar de una forma en que Dios te va a bendecir en todos tus caminos. Y luego dice Proverbios 28:13, quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cuando nos arrepentimos? Lo principal que nosotros buscamos es que Dios nos perdone, porque la palabra dice que cuando nosotros obtenemos el perdón, todas esas cosas que nosotros teníamos en nuestra vida son quitadas, así en automático, ¿verdad? Se van y ya no existen más en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos aferramos a vivir de ese modo que teníamos? Cuando nosotros vemos la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Que vemos que Judas lo vende por unas monedas. Y vemos también, leemos ahí en la palabra que viene un tipo de arrepentimiento, ¿verdad? Sobre Judas, sobre lo que él hizo. ¿Y qué es en lo que termina la vida de Judas? ¿Qué es lo que él termina haciendo por el arrepentimiento que él sintió? Bueno, él ya no podía subsanar la situación que él había generado con Jesús, porque Jesús había sido crucificado ya. Él ya no podía hacer nada. El error, el pecado que él había cometido ya no tenía solución. ¿Y qué tuvo que hacer él? Pues tuvo que pagar con su vida. ¿A qué nos lleva no arrepentirnos? ¿A qué nos lleva seguir
viviendo una vida de pecado. La palabra dice porque estamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. Entonces, es por eso tan importante que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Y no los quiero llevar a eso, y no les estoy diciendo, usted se va a morir si no se arrepiente, todos nos vamos a morir. No nos está hablando de una vida física, nos está hablando de una vida, de una muerte espiritual, nos está hablando de lo que nosotros ocasionamos en otras personas cuando nuestro pecado sigue en nosotros. Nos está hablando de que si yo no me arrepiento, las consecuencias de lo que yo haga van a llegar a un punto en donde ya no haya vuelta atrás, en donde a la gente que yo lastimé, a donde a la gente que yo hice algo por lastimar a esa persona, ya no pueda yo hacer nada, ya no pueda dar marcha atrás a eso que yo hice. Lo mismo pasó con Judas, ¿verdad? Llegó el momento en donde él volteó a ver atrás toda la estela de dolor y todo lo que había ocasionado. Y ya vio que ya no podía hacer nada, que ni regresando esas 3 monedas que él tenía, podía ese dinero que él tenía, ya no podía hacer nada, ya no podía cambiar ya no podía cambiar las cosas que él había hecho. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestra vida por un placer momentáneo, quizá por dinero, quizá porque así nos gusta vivir o porque es algo que nos trae un poco de satisfacción para nosotros, pero no vemos lo que estamos dejando atrás, no vemos las personas que estamos lastimando, no vemos las situaciones que estamos generando. Sí, si me permiten, tenemos un saludo de Miguel Vargas, dice Dios los siga usando poderosamente, bendiciones, bendiciones Miguel, un abrazo. Roxana Castro, gloria a Dios, bendiciones, te recuerdo, gracias por compartir la palabra. Sí. Y Laura López dice, muy buenos días, bendiciones, comadre, gracias por ser mi brazo derecho y estar siempre al pendiente de mi casa y de mis hijos. Entonces, lo que dice Proverbios, dice, quien lo confiese y lo deja, hallará el perdón. ¿Qué es lo que más anhelamos nosotros como personas? ¿Qué es lo que más buscamos nosotros? Y vemos muchos textos en la Biblia que nos hablan sobre el arrepentimiento, sobre el perdón. Vemos muchos pasajes de la Biblia que nos hablan sobre esto. Y lo más importante, vemos la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Que ese es el tema que más nos lleva a nosotros. Él vino a morir por todos nosotros, Él vino a dar su vida para que nosotros podamos tener el acceso a la vida eterna. Y lo tenemos, ¿verdad? La puerta está abierta, pero hay algo que nos está impidiendo acercarnos a Dios de una manera lógica, de una manera abierta. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que nos está separando de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado nos separa de Dios. Algo que me llamaba la atención ahorita que están platicando los hermanos era de que si tú haces algo para Dios que no te pone en una dirección a la cruz de Jesús, a la cruz en la que estuvo clavado Jesús, realmente no es edificante para la vida, no es edificante para nuestros hermanos, no es edificante para una plática. El arrepentimiento nos lleva directamente a Jesús. Recordar el sacrificio que Él hizo es la base, ¿no? Para un arrepentimiento. Saber que lastimamos a alguien, lastimamos el corazón de alguien, te hace cambiar ese sentimiento, esa posición en la que tú estabas dispuesto a seguir pecando. Te trae el conocimiento de lo que tú haces que está mal, te lleva a eso, ¿no? Al arrepentimiento. Así es, dice Lucas 3, 8 y 9, dice, haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo, Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Decía Alejandro en el programa anterior, ¿verdad?, que hablaba sobre un árbol, ¿verdad? Y aquí nos hace referencia precisamente a esto. ¿Qué servimos? ¿Para qué fuimos nosotros plantados en la tierra si no estamos dando buenos frutos? Y dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Ahí arriba, en Lucas, nos está hablando sobre los frutos. ¿Cuáles son los frutos dignos del arrepentimiento? ¿Qué entiendes tú que nos quiere decir la palabra aquí, Absa? Pues sería como una evidencia, ¿no? De que se está haciendo esto.
que se está dejando en claro, ¿no? Que realmente tú estás dispuesto a dejar lo que estabas haciendo una vida atrás. Cuando Zaqueo se arrepintió, ¿qué fue lo que le pidió el Señor que hiciera? Pues que retribuyera, ¿no? Que retribuyera a las personas. Ahí es donde el Señor nos está hablando de frutos, ¿verdad? No nos está hablando de que demos todo lo que tenemos a los pobres, aunque no estaría muy mal, ¿verdad? Pero no nos está hablando precisamente de eso. Nos está hablando de que si yo te hice daño con mi actitud, si yo te lastimé con mis palabras, si lo que yo hago, lo que yo digo ha causado algún daño en ti, yo debo de buscar la forma de retribuirte y de que tú puedas ver, porque ese es el principal propósito, ¿verdad? Que se vea que Dios está cambiando nuestras vidas, que en verdad Dios está obrando en nuestras vidas y que estamos arrepentidos, ¿verdad? Muchas veces cuando a una mujer le han sido infiel y lo vemos hasta en las películas y en todos lados, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando el hombre se ve descubierto, intenta reconquistar a su esposa, ¿verdad? Le lleva flores, la trata bien y ya cuando la tiene otra vez junto con él y pasa el tiempo, vuelve a caer en lo mismo. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esa persona no cambió? ¿Por qué los frutos se vieron nada más mientras se sintió descubierto y se sintió protegido? Muchas veces pasa lo mismo con nosotros, con Dios, ¿verdad? Dios viene y se descubre nuestro pecado, ya se descubrió, el pecado que yo estaba cometiendo ya se descubrió, ya la gente se dio cuenta, bueno, y yo digo, no, qué vergüenza, ya me descubrieron de lo que estoy haciendo, ya me descubrieron que robo, ya me descubrieron que hago esto, que hago lo otro. E intento cambiar, ¿verdad? E intento portarme bien, pero en verdad, si no me arrepentí de todo corazón, si no me puse bien a cuentas con Dios, ¿qué va a pasar? Al tiempo voy a volver a caer en lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque no voy a dar ningún fruto de mi arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es genuino. Cuando yo en verdad me arrepiento, comienzo a ver cambios en mi vida, comienzo a dar pasos agigantados en este proceso que Dios tiene para mí, comienzo a avanzar y comienzo a ver cómo las bendiciones de Dios empiezan a fluir en mi vida. Empiezo a ver cómo el trabajo que Dios está haciendo en mí. Uno, dice la palabra y ya lo leímos, ¿verdad? Porque son muchas cosas las que nos va a dar. Primero nos dicen Crónicas que va a restaurar nuestra tierra. Uno, ¿quiénes son nuestra tierra? ¿Quiénes son nuestra casa? ¿Quiénes son los árboles que plantamos? Nuestra tierra son nuestra familia, nuestros hijos, las personas que nos rodean. Y luego dice que Él va a borrar nuestros pecados. Vamos a recibir el perdón total, dice también Proverbios, y dice que va a restaurar nuestra tierra. Fíjese qué hermoso todo lo que sucede en este proceso cuando yo vengo al arrepentimiento. No es nada más como que ya me arrepentí y ya, qué suave, ¿verdad? Qué padre que puedas arrepentirte y seguir viviendo de una forma bien. No, viene una lluvia de bendiciones a nuestra vida cuando provenimos nosotros al arrepentimiento, cuando nosotros podemos arrodillarnos ante Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Mira, estoy cometiendo esto, hice esto, Señor, y me arrepiento y vengo delante de ti y lloro. Y puedo sentir cómo el Señor empieza a trabajar en mi vida, cómo empiezo a tener esa sanidad interior, porque solamente Dios la puede dar, ¿verdad? Hay heridas que solamente los médicos pueden curar, pero hay heridas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, que solamente Dios puede sanar. Y cuando yo vengo al arrepentimiento, me vuelvo digno de todas estas cosas que Dios plasmó en la Biblia para mí. Cuando yo quiero trabajar en mi persona, cuando yo empiezo a dejar esa vida pecaminosa que yo tenía y cuando empiezo a buscar el verdadero cambio, cuando empiezo a seguir caminando tomada de la mano de Dios, cuando empiezo a querer ser mejor para mi familia, para mis hijos, para la sociedad y para que toda la gente que me rodea pueda ver en mí el verdadero amor de Dios. Entonces estaré yo dando frutos dignos de arrepentimiento y empezaré a recibir todas las bendiciones que Dios me ha prometido en su palabra cuando yo hago esto. Algo que me llamó mucho la atención ahorita que estaba hablando era que una persona vuelve a caer, ¿no? Cuando ha sido descubierto su pecado. ¿No le parece algo raro? Creo que el verdadero arrepentimiento se da cuando la persona realmente sabe que está haciendo mal, no cuando se le dice que lo que hizo estuvo mal.
A un niño, si se corta con el cuchillo, va a aprender más fácil, que es algo complicado, ¿no? Tomar un cuchillo para un niño de una corta edad. Pero cuando no es hasta cuando se corta, que el niño ya se da cuenta, realmente ya sabe que hacerlo está mal. Ok, tenemos saludos. Elma Chaparro, bendiciones. Bendiciones, Elma, lo está viendo también mi hermana Xochitl. Ya vamos a entrar un poquito a las conclusiones. Ahora, quiero preguntarles algo. ¿Quién debe arrepentirse? ¿Quién debe arrepentirse? Eh, Meditemos cada quien en nuestra vida, en qué parte de nuestra vida estamos fallando. Todos nos conocemos, ¿verdad? Yo no te voy a decir, Absalón, tú haces esto, ni Absalón me va a decir a mí, porque hay cosas que nosotros hacemos. Porque sí, ¿verdad? Cuando pecamos, no andamos exhibiéndonos ahí por las calles. Cuando pecamos, buscamos que nadie nos vea, pero se nos olvida que el que nos está viendo siempre y en todo lo que hacemos, pues es Dios. Entonces, obviamente, yo no puedo venir y juzgar tu pecado. Yo no puedo esperar que un profeta venga y me diga que estoy pecando. Cuando yo descubro mi condición como pecadora, entiendo que todos, y cuando digo todos, en esta tierra, todos los ciudadanos de este mundo en donde vivimos ahorita, tenemos algo de que arrepentirnos. Por lo tanto, todos debemos de buscar arrepentirnos de nuestros malos actos. El arrepentimiento y el perdón de Dios está para todos los que estamos aquí, todos los que decidimos cambiar esta vida y todos los que decidimos caminar de una nueva forma y todos los que decidimos empezar a buscar hacer bien las cosas para Dios y todos los que tenemos la mente y el corazón abierto a poder recibir las promesas que Dios tiene para nosotros cuando nosotros procedemos al arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que hacer para arrepentirnos? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros vimos ahorita que teníamos que hacer para poder arrepentirnos? Dice 2 Corintios 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Debemos humillarnos delante de Dios, debemos de ver nuestra condición pecaminosa, debemos hacer un autoexamen minucioso de las cosas que nosotros estamos haciendo que pueden lastimar a nuestros seres queridos o que pueden lastimar a nuestra sociedad. Ahorita nuestra sociedad está viviendo de un modo tan terrible. Acabamos de ver el suceso que pasó con Fátima, con esta niña, algo tan tremendo, y podemos ver todas las cosas horribles que le hicieron, y digo, ¿qué sentirán esas personas? O sea, en verdad no se darán cuenta o no serán conscientes de lo que le hicieron a esta niña, no son conscientes de la situación de dolor que le generaron a esa familia. ¿Cómo puede alguien hacer cosas tan horribles, tan horrorosas y no sentir el más mínimo ápice de arrepentimiento? Esto nos está hablando de la falta de valores dentro de la sociedad que tenemos ahorita. ¿Qué es lo que nos hace falta ahorita? Nos hace falta arrepentirnos, nos hace falta que el mundo sepa en verdad que lo que no es bueno es pecado. Y quiero comentar aquí, ¿verdad? Dice Ana Vargas, lo está viendo, y luego dice Cata Izaguirre, que es el Facebook de mi hermana, dice, hola tía, soy Lolo y estoy con mi mamá. Hola mi amor, te amo, gracias por estar. Lolo es mi sobrino de muy poquitos años, no sé cuántos años tiene, a mí se me rebrujan los años, tendrá 9 por ahí. Te amo, hijo, gracias por estarnos escuchando. Así que este tema les interesa hasta a los niños, así que pórtense bien, niños, con sus papás. Hay que portarnos bien, hay que nuestros papás vean que nosotros también creemos en Dios, ¿verdad? Y que nosotros también queremos ser buenas personas. Entonces, el primer paso es humillarnos. ¿Cómo me voy a humillar para poder recibir el perdón? Pues reconocer, ¿no? Que somos pecadores, reconocer que hay el más alto que nosotros, reconocer que con nuestras propias fuerzas no podemos. Ese sería Dice la palabra de Dios, por cuanto todos, ¿qué? pecaron.
Dice todos, ¿verdad? No, no dice unos cuantos, no dice unos pocos. Dice, por cuanto todos pecamos, todos deberíamos de estar destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor tiene tanta misericordia para nosotros que Él ha venido a rescatarnos. Entonces, el primer paso es humillarnos. ¿Cómo me voy a humillar? Puedo arrodillarme en donde yo esté, en mi casa, en mi cama, y puedo decirle, Señor, aquí estoy humillada delante de ti. He venido, Señor, para que tú me ayudes, Señor, con esto que tengo. El segundo paso dice, ora. Segunda de Crónicas dice, si mi pueblo se humilla y ora, ¿por qué nos estará pidiendo aquí que oremos? Para establecer una relación con el Señor, ¿no? No podemos pedir perdón si no hablamos con esa persona, si no podemos decirle, realmente lo siento, realmente me ha dolido lo que he hecho. No, es necesario las palabras para expresarle el sentimiento que hay en nuestro interior. Fíjense, la palabra oración, ¿verdad? Siempre se ha dicho que es la línea directa, ¿no? El teléfono directo con Dios. Y yo siempre les digo, yo no tengo por qué orarle más que a Dios, ¿verdad? Porque yo estoy segura que cuando yo digo, Señor, estoy segura y cierta de que Él escucha mi clamor, escucha lo que yo le digo. Y la palabra dice que cuando nosotros oramos, Él está escuchando, Él está pendiente de lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, el primer paso es humillarnos, es entender nuestra condición pecaminosa. El segundo paso es orar. Y luego el tercer paso es orar y buscarle, dice. Y luego, pero viene algo ahí, otro requisito más, ¿verdad? En Segunda de Crónicas. Dice, y abandona su mala conducta. Híjole, pues ahí está lo difícil, ¿verdad? Muchas veces nos arrepentimos y sabemos lo que está mal, pero aún así seguimos haciendo lo que sabemos que está mal. Entonces, dicen que fe sin obras no sirve, y yo creo que arrepentimiento sin dejar de hacer lo que estás haciendo tampoco te va a servir de nada, ¿verdad? Y la palabra aquí nos dice que cuando abandonamos esa conducta, ¿qué va a hacer el Señor? Mire, y ahí está lo que yo le decía. Lo escucharé desde el cielo, y luego, ¿qué va a hacer cuando nos escuche? Y esto es una promesa hermosa, porque sabemos y podemos estar conscientes de que el Señor nos está escuchando desde el cielo y va a perdonarnos. Y su palabra lo dice así, yo me aferro a la promesa, porque aunque yo pueda ser infiel, yo confío plenamente en que Dios es fiel, y si Dios lo dice, es porque Amén. Dios lo va a cumplir. Y el día que yo me arrepienta, yo estoy consciente y segura de que todas estas cosas que Dios prometió para mi vida, yo las voy a recibir y me voy a apoderar de ellas y las voy a tomar para mi vida. Y en lugar de estar dejando una estela de dolor, voy a estarles dejando a toda la gente que me rodea de estas bendiciones, de estas cosas buenas que Dios me ha dado en su vida. Ahora, cuando yo por arrepentimiento puedo hablar de ese Dios que perdona, de ese Dios que cambia vidas, de ese Dios que transforma vidas, de ese Dios que deja atrás todo el dolor, todo el pecado, toda la angustia, todo lo que ocasionó eso que tú hiciste, y empiezas a ver cambios en la gente que te rodea, y empiezas a ver cómo las vidas pueden ser transformadas por medio de tu testimonio. Entonces, abres esa puerta de bendiciones que Dios tiene para ti. Y lo más hermoso de todo esto es una cascada que no nada más te va a mojar a ti. Cuando tú te arrepientes y cambias tu vida, toda esa bendición que llega a ti empieza a bendecir y a dejar una estela de amor, una estela de bendición, una estela de arrepentimiento en todas las personas que están alrededor de ti. Y el Señor empieza a mostrarte por qué era necesario que tú te arrepintieras. Entonces, estamos aquí hoy porque un día pudimos entender que la vida que llevábamos no era la más correcta. Y no pretendo decirles que soy perfecta, porque no lo soy, porque sería una mentirosa si les dijera que lo soy. Cada día tengo que arrepentirme de lo que hago, cada día tengo que pedirle perdón a Dios de lo que hago. La cuestión aquí es cómo quiero seguir viviendo mi vida de aquí en adelante, cómo quiero que mis hijos me vean, cómo quiero que la gente me recuerde el día que el Señor me llama a su presencia, qué es lo que quiero dejarle yo a esta tierra el día que yo no esté, cómo quiero que la gente hable de mí el día que el Señor me lleve con Él.
Cuando yo decidí seguir a Cristo, vine con un corazón que estaba dolorido, con un corazón triste, con un corazón sangrante. Y el Señor hizo una obra maravillosa en mi vida. Y en esta mañana te quiero dejar con esto. Si este mensaje ha movido algo de ti y el Señor ha tratado a tu vida de algún modo, este es el momento que tú tienes para acercarte a Él. ¿Haz algo que quieras ya para terminar? Pues hemos aprendido, ¿no? Lo discutimos, que el arrepentimiento es un mandato, es esencial para la salvación y es la condición para la remisión de pecados. Y más que eso, te permite una entrada a las bendiciones del Señor, te abre las puertas del cielo, ¿no? Realmente te abre grandes puertas. Ok, un placer que nos hayan escuchado. Dios los bendiga, hermanos. Acuérdense, este es el momento. Arrodíllese donde esté, pídale perdón al Señor y que el Señor bendiga y usted pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendiciones.